Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 42. Voy a invitarles a ponerse de pie. Leemos el pasaje, ustedes pueden seguir con sus vistas la lectura. Isaías, el capítulo 42. La palabra de Dios dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Padre, estamos delante de tu palabra. Se nos va a presentar al siervo de Jehová. Y te rogamos que nuestros sentidos espirituales estén alertas para escuchar tu voz y contemplar a tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. ¿Se ha decepcionado en alguna oportunidad al conocer personalmente a alguien que le pareció que no
concordaba con lo que había oído de esa persona antes. Alguien le habló de otra persona, que una tercera persona es así, es asá, simpático, amable, servicial, generoso, atento, y usted está deseando conocerlo, y luego llega el momento de tenerlo cara a cara, tratar con él, y por alguna razón le parece que no es como había oído, y se produce una leve decepción en cuanto a eso, ¿verdad? En ocasiones nos pasa a quienes nos gusta escuchar la radio. A mí personalmente me gusta escuchar la radio, y la voz parece proyectar una apariencia que luego no coincide con lo que nos habíamos imaginado. La voz pinta a una persona joven, después es una persona entrada en años. La voz pinta a una persona entrada en años y después es una persona joven. Así que nos decepcionamos un poquito entre esa falta de concordancia entre lo que imaginamos, pensamos y realmente es. Anticipándose a la venida de Cristo, su primera venida, como el Dios encarnado a la tierra, el Señor en su gracia habló a su pueblo tocante a su enviado, ¿verdad? Tocante a la venida del Mesías y en cuanto al Mesías mismo. Cuando nosotros leemos los escritos proféticos del Antiguo Testamento, tomamos nota de que fueron dos las figuras que Dios empleó para identificar al Mesías. Dos los conceptos que Dios empleó para anunciar y anticipar a su pueblo Israel la venida del Mesías. En primer lugar, la figura del Hijo del Hombre, tomada primariamente del libro de Daniel, el capítulo 7, ¿verdad? La figura del hombre, del Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, habla del poder y la majestad gloriosa del Mesías. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los judíos no tuvieron problema en familiarizarse con esa figura del Hijo del Hombre poderoso y majestuoso. Ellos le dieron a esa figura lugar en su mente y anticiparon la venida de un Mesías poderoso y majestuoso. Pero no pasó lo mismo con la otra figura que el Señor empleó para anticipar la venida del Mesías, y esa es la figura del siervo sufriente, ¿verdad? La figura del siervo sufriente. El Mesías no es solamente el Hijo del Hombre, también es el siervo sufriente. Y esa figura de Cristo como el siervo sufriente aparece particularmente en el libro de Isaías. Y no hay duda, hermanos y amigos queridos, que ese componente de sufrimiento en la vida del Mesías trajo perplejidad a los profetas al anticiparlo. No tiene que ustedes buscarlo, pero sí escuchar la lectura con atención. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, se nos habla de la perplejidad de los profetas cuando oyeron y recibieron revelación de Dios tocante al Mesías como el siervo sufriente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el poder del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, los sufrimientos y las glorias. Eso le costó a los escritores proféticos y aún le costó a los judíos mismos concebir la idea de un Mesías sufriente. ¿El Mesías sufriría? Eso les resultaba absolutamente inconcebible. Ese fue el principal problema en la mente de los que vieron y oyeron a Jesús durante su ministerio terrenal. Y ese fue también el principal problema aún de los discípulos. Los discípulos no podían concebir ambas realidades, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, pero Jesús muriendo, Jesús siendo crucificado. En torno a esa perplejidad gira el diálogo en Lucas capítulo 24, versículo 37. Ustedes saben que allí se recoge el diálogo de Jesús resucitado con dos de sus discípulos camino a Emaús. Y dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 60 estadios de Jerusalén, Lucas 24:14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí viene la expresión de la decepción: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No podían concebir y conciliar ambas realidades. Jesús el Mesías, le esperábamos, le anticipamos, le identificamos como el Hijo del Hombre poderoso. Pero resulta que ahora fue sentenciado a muerte y fue crucificado. No habían entendido, no habían dado cabida a la revelación profética tocante a los sufrimientos del Mesías en su mente, y ahora estaban decepcionados. Pero Dios les había dado la figura del siervo sufriente, particularmente en el libro de Isaías, para pintar el ministerio del Mesías. Cuán importante, hermanos y amigos, es que nosotros nutramos nuestro concepto del Salvador de lo que dice la Escritura. Cuán importante es que nosotros nutramos nuestro concepto de Cristo, de la revelación bíblica. Jesús no es como nosotros pensamos. Jesús no es como el mundo lo concibe. Jesús es como lo revela la Escritura. Y esa revelación tiene que hallar una profunda cabida en nuestro corazón. Ese concepto bíblico de Cristo es el único fundamento adecuado para la vida cristiana. Si tú no aceptas la revelación bíblica tocante a la persona de Cristo, no tiene fundamento para la vida cristiana. El fundamento de la vida cristiana no son los vínculos que uno puede desarrollar dentro de la iglesia. El fundamento de la vida cristiana no es el formato y el estilo que toman nuestras reuniones. El fundamento de la vida cristiana no es el seguir o aprovecharse de las actividades de la iglesia. No, el fundamento de la vida cristiana es Cristo, el conocimiento de Él y el andar personal con Él. Aparte de eso, no hay vida cristiana. Y es por eso que muchos se desaniman y se decepcionan y se van, porque piensan que el fundamento de la estabilidad es el vínculo con otras personas y las personas decepcionan. Otros piensan que el vínculo o el fundamento de la vida cristiana es cómo son las reuniones de la iglesia, y luego no les gusta cómo son las reuniones de la iglesia y se van. Y hay algunos que piensan que el fundamento de la vida cristiana son las actividades, pero no les gustan las actividades que hace la iglesia porque no son las que ellos piensan que tienen que tener. Entonces se van, porque el fundamento no es el correcto. El fundamento de la vida cristiana es un concepto bíblico del Señor Jesús. Aparte de eso, no lo hay. Eso era la preocupación del apóstol Pablo por los creyentes en Colosas. En Colosenses capítulo 2, versículo 1, él dice: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. No en las personas,
no en los formatos y no en las actividades. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La oración de Pablo no era que primariamente se llevaran bien entre los hermanos, que primariamente tuvieran reuniones ordenadas y con contenido bíblico, que primariamente la iglesia tuviera actividades que fomentaran el crecimiento de los creyentes. La oración de Pablo era que los creyentes estuvieran cimentados en Jesús. Todo lo demás ocuparía su lugar y se desarrollaría normalmente, fundamentados en Jesús. En este tiempo del año, ante la cercanía de la Navidad, la gente está pensando en muchas cosas. Algunos están pensando en el plus salarial que se recibe a fin de año. Otros están pensando en el repunte en las ventas que seguramente habrá también en el fin del año. Otros están pensando en evitar conflictos sociales, ¿verdad?, a la llegada del fin del año. Otros están pensando en sacar ventaja de esa preocupación del gobierno para que no haya conflictos sociales. El creyente en Cristo debería estar pensando en cómo honrarlo y proclamarlo eficazmente. Esa debería ser nuestra mayor preocupación, honrar y proclamar el nombre de nuestro Salvador en este tiempo particular del año, y es todo el año, ¿verdad? Pero en este tiempo, honrarlo y proclamarlo. Y para honrarlo y proclamarlo debemos nosotros nutrir la mente y el corazón de la revelación bíblica. Si usted no honra a Cristo, probablemente es porque no lo conoce bíblicamente. Si usted no tiene ánimo para proclamar a Cristo, probablemente no lo conozca tal como Él se revela en la Escritura. Por eso, durante las últimas reuniones del año, por la gracia de Dios, vamos a mirar a Cristo en las páginas de la Escritura y particularmente en las páginas del libro de Isaías en nuestras reuniones. Mediante el profeta Isaías, Dios dio a su pueblo Israel una serie de mensajes que apuntaban a Cristo como el siervo de Jehová. Como aquí en capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Capítulo 49, versículos 5 y 6. Capítulo 49, versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado será en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y capítulo 52, versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Quién es este siervo? Es Jesús. Es el Señor Jesucristo. Y Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo pinta como el siervo sufriente, preparando al pueblo para la venida del Mesías. Los exégetas han dado a estos 4 pasajes que acabamos de leer los 4 cánticos del siervo sufriente en el libro de Isaías. Y vamos a detenernos en ellos durante estos domingos y llegar luego a una conclusión general. Contemplemos a Jesús como el siervo de Jehová en la Escritura. Eso traerá provecho al alma.
¿Estás a punto de desfallecer? ¿Estás a punto de dejar el camino? ¿Estás a punto de abandonar la lucha? ¿Estás a punto de tirar las armas? ¿Estás a punto de acostarte al costado de la ruta y decir, no va más? La Biblia dice que la solución para el desánimo es considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algunos suplicamos que oren por nosotros, otros suplicamos que alguien nos visite, otros suplicamos que alguien nos aconseje, otros suplican que los demás los dejen en paz. Pero el remedio para el desánimo y el deseo de abandonar la lucha es considerar a Jesús. Abrir la Biblia y mirar al Salvador. Eso será lo que traerá nuevo ánimo a nuestro ser. Considerar a Cristo y vamos a recibir nuevo ánimo. Ahora, al considerar estas profecías, vamos a aprender mucho acerca del carácter de Cristo, de su sufrimiento y de su señorío. Y eso debería llevarnos a cimentar más firmemente nuestra fe. Y vamos a empezar con este texto de Isaías 42, los primeros 4 versículos por hoy nada más. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezcan la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Comencemos en Isaías 42, donde Dios, hablando de Cristo, dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En el mundo antiguo había muchos siervos, porque la sociedad estaba organizada con un sistema muy férreo de divisiones, ¿verdad? Y muchos siervos guardaban resentimiento hacia sus amos y no cumplían sus tareas con agrado, lo hacían de mala forma, arrastrando los pies, murmurando, resentidos. Y si uno tenía la dicha de tener un siervo solícito que obedecía y hacía las cosas de buena manera, era una bendición muy especial. Y aquí el Padre presenta a Cristo como ese tipo de siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Este es un siervo en el que mi alma se goza. Este es un siervo que hace mi voluntad gozosa y prontamente. Este es un siervo en quien mi alma tiene amplio beneplácito. Él es presentado como el siervo de Jehová. ¿Recuerdan las palabras de Pilato? He aquí el hombre. Crucifícale, gritaron todos. Pero Dios dice, he aquí mi siervo. En él tengo contentamiento. No hay otro como él, que hace deleite en hacer mi voluntad. Solo 2 cosas en cuanto al siervo vamos a considerar hoy. En primer lugar, la identidad del siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El término siervo aparece muchas veces en el libro de Isaías. En algunas oportunidades el término se aplica al profeta mismo. En otras oportunidades el término siervo se aplica a la nación de Israel, a la tierra de Judá, también llamada Jacob en algunos pasajes. Pero en estos pasajes que nosotros hemos leído, el capítulo 42, el capítulo 49, el capítulo 50, el capítulo 53, el término designa a Cristo. Y lo sabemos por qué. Una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Y nosotros vemos estos pasajes de Isaías 42, 49, 50 y 53 aplicados al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él es el siervo de Jehová. Por ejemplo, en el libro de Hechos,
Ustedes conocen la historia, la mayoría. Se menciona un funcionario etíope que estaba leyendo en una copia de las profecías extraordinarias de Isaías. Dice la Biblia que Felipe el evangelista se acercó al carro en el que este hombre viajaba, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo escuchó leer en el libro del profeta Isaías. Así que Felipe comenzó un diálogo con el hombre y llevando adelante ese diálogo con este hombre, le pregunta el etíope a Felipe: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguna otra persona? Y estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe le explicó que Isaías estaba hablando de Jesús el Mesías. Eso lo leemos en Hechos capítulo 8. Fíjense también que cuando Jesús era tan solo un pequeño bebé, un hombre llamado Simeón predijo que ese niño sería luz para revelación a los gentiles y gloria de mi pueblo Israel. Tomando palabras de Isaías 42 y de Isaías 49. El trato humillante que recibió Jesús la noche que fue arrestado y enjuiciado también se había predicho en este libro. Lo leímos en Isaías capítulo 50. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Jehová, el Jesús, es el siervo de Jehová, de Isaías 42, 49, 50 y 53. El enviado del Padre a llevar adelante su voluntad, y quien encuentra gozo en la obediencia a esa voluntad. En este siervo Dios tiene su complacencia. A este siervo Dios lo ha capacitado con su espíritu, y este siervo traerá justicia a las naciones. Seguro que a usted le pasa lo mismo que a mí, que cuando usted lee las palabras del versículo 1, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, su mente se va en forma inmediata, ¿a dónde? A Mateo capítulo 3 y Mateo capítulo 4. Aquella ocasión en que Jesús fue bautizado. Aquella ocasión en que Jesús fue bautizado. Leemos en Mateo capítulo 3, ustedes no tienen que buscarlo, que allí, mientras salía del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Si bien había una relación íntima desde la eternidad pasada, que permanece por toda la eternidad entre las personas de la Trinidad, el Espíritu vino en forma corporal como paloma sobre Jesús para cumplir esta profecía, para señalarlo como el Mesías, para que Juan el Bautizador supiera quién era. Y también en aquella ocasión se oyó la voz del Padre desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego de eso, el Hijo se dispone a hacer la voluntad del Padre. Leemos en Mateo capítulo 4 que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Allí manifestó una completa sumisión, ¿verdad? Desechando las invitaciones del diablo a pecar, y comenzó con su tarea obedeciendo lo que había aprendido de su padre. En Mateo 4 dice que en el poder del Espíritu también comenzó a predicar y a llevar adelante un ministerio de sanidad en la tierra de Israel. Maravilloso, exactamente como dice aquí: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu viniendo sobre él, capacitándolo para la tarea, la resistencia a revelarse a la voluntad del Padre y el cumplimiento fiel de la tarea que como siervo había manifestado. Dios manifestó allí a su siervo, y el siervo se dispuso a hacer fielmente la voluntad de Dios. Y las características, ¿verdad? El poderoso ministerio de Cristo, las obras que Él hizo, demostraban que el Espíritu de Dios estaba sobre Él. El siervo que aquí presenta Jehová es Jesús, en quien Él tiene contentamiento, sobre quien puso su Espíritu y quien hace perfectamente su voluntad. Quiero decirle esto: no hay otro en quien el Padre tenga complacencia. No hay otro. No hay otro a quien el Padre haya señalado como su siervo. No hay otro.
No hay otro que haya llevado con sumo gozo el servicio que el Padre le haya encomendado. No hay otro como Cristo. Él es único en eso. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Nuestras almas deben complacerse en grado sumo en aquello en que el Padre se complace. Vemos aquí que el Padre se complace en grado sumo en su Hijo. Y el Padre se complace en grado sumo en la obediencia de su Hijo. Eso es lo que aparece y se manifiesta en Cristo como siervo. El Padre se complace en su Hijo y el Hijo se complace en obedecer al Padre. Y eso aumenta la complacencia del Padre. Dios se complace en su Hijo. Dios se complace en la obediencia. Hay algunos que piensan que las obras y el servicio sustituyen la obediencia. Algunos piensan que la asistencia a las reuniones y los sacrificios de algún tipo que podemos hacer por amor supuestamente al Señor sustituyen a la obediencia. Pero la Biblia dice que no. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fueron las palabras de Dios a Saúl. Dios se complace en su Hijo, Dios se complace en la obediencia. ¿Están en sintonía nuestras almas con Dios? ¿Nos complacemos en lo que Él se complace en grado sumo? ¿Es Cristo la fuente de tu gozo y de tu beneplácito? Cuando esto es así, tenemos el sentir de Pablo que dijo, pero cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, mi Señor. Algunos no estamos dispuestos a dar ni siquiera un poco de tiempo. No estamos dispuestos a renunciar a ninguna de nuestras actividades. No estamos dispuestos a hacer ni un pequeño sacrificio. Y luego pretendemos convencernos a nosotros mismos de que realmente nuestra mayor complacencia está en el Hijo y nuestra mayor complacencia está en la obediencia. Y eso es contradictorio. Cuando te complaces en Cristo, busca las cosas de Cristo. Y cuando te complaces en la obediencia, más que en cualquier otra cosa, no desechas la revelación explícita de Dios tocante a su voluntad. No nos engañemos a nosotros mismos. Miremos en segundo lugar, volviendo a Isaías capítulo 42, la actuación o el proceder del siervo. No solamente la identidad, este siervo es Jesús, también la actividad o el proceder del siervo. No gritará ni alzará la voz ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezcan la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Qué precioso lo que dice de Cristo aquí. Él no se autopromocionó y Él le dio ánimo a los que estaban a punto de desfallecer. Dice, no gritará ni alzará la voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Jesús no trató en ninguna manera de llamar la atención a sí mismo, como sí lo hacían muchos en su tiempo. No lo busquen, pero en Mateo capítulo 6, enseñando acerca de las disciplinas espirituales, Él dice que los suyos no deben ser como algunos de su época. Dice 6:1 de Mateo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
recompensa. Y en versículo 16, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Algunos hacían en la época de Cristo cosas para ser alabados por los hombres, para ser vistos por los hombres, para mostrar a los hombres lo que hacían. Pero Cristo no era así. Él no gritó, no alzó la voz, no la hizo oír en las calles. De acuerdo a Marcos capítulo 1, cuando Él sanó a aquel leproso, le encomendó diciéndole: no digas a nadie nada. No digas a nadie nada. En lugar de darse publicidad y dejar que la gente basara sus conclusiones en informes de otras personas, en informes indirectos, Jesús quería que se dieran cuenta por sí mismos que Él era el Cristo, el siervo de Jehová. Así es como se llega a la convicción o a la certeza de que Cristo es el Hijo de Dios, por el testimonio de la Escritura. Cristo quería que ellos consideraran la Escritura, tomaran nota de cómo es el Mesías y luego vieran el cumplimiento de las Escrituras en Él. De esa manera tendrían certeza, convencimiento. Él no gritaría, no alzaría la voz, no la haría oír en las calles, no se autopromocionaría, no haría publicidad, no querría que otros hablaran de Él. En aquel entonces querían que miraran las Escrituras y tomaran de allí la certeza de que Él era el Hijo de Dios. En aquel tiempo los judíos no supieron ver, los judíos no interpretaron lo que veían a la luz de la Escritura y se confundieron. Miren la Escritura, mírenme a mí y verán quién soy, era el sentir de Cristo. En los tiempos antiguos fallaron al olvidar las Escrituras. En aquel entonces muchos dijeron: no puede ser el Mesías, pues es de Nazaret. No puede ser el Mesías porque conocemos a su familia. No puede ser el Mesías porque quebranta el sábado. No puede ser el Mesías porque sufrió en una cruz. Pero todo eso estaba en la Escritura. Y no lo vieron. Él no vendría con gloria. Él no se autopromocionaría. Él no se impondría sobre las mentes y las conciencias de los demás. No lo haría. Todo estaba en la Escritura, pero no lo vieron. Y cuando Él vino, no lo reconocieron. Él no gritó, ni alzó la voz, ni la hizo oír en las calles. Así también hoy muchos no perciben porque no permanecen en la Escritura. Muchos no se dan cuenta de los peligros que se ciernen sobre sus propias almas. Muchos no se dan cuenta sobre los peligros que se ciernen sobre sus matrimonios, sobre sus hijos, sobre la iglesia, porque no atienden a las Escrituras. Muchos no tienen idea de los recursos que tienen a su disposición para vivir para la gloria de Dios, porque no atienden las Escrituras. Dedícate a leer, a estudiar, a escudriñar y a meditar en la Escritura. Lo que Cristo le dijo a aquellos en su tiempo es pertinente para nosotros en Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No gritará, no alzará la voz, no la hará oír en las calles. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Aquí está. Si tuvieras la palabra del Padre morando en ustedes, y sabrían quién soy yo.
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ve a la Escritura para ver a Cristo. La Escritura corroborará en tu corazón quién es Él. Ve a la Escritura para ver cómo son verdaderamente las cosas. Apóyate en la revelación divina. Cristo no gritó ni alzó la voz ni la hizo oír en las calles. Él esperaba que si la palabra hallaba cabida en sus corazones, se darían cuenta quién era Él. No se autopromocionaría. La Escritura revelaría quién era Él, el siervo de Jehová. Pero volviendo al pasaje de Isaías 42, dice que el siervo manifestaría la compasión y la misericordia de Dios. Cuando leemos los evangelios, ¿no nos emociona la compasión con que Cristo trata a los pobres y a los afligidos, a las viudas, a los hambrientos, a los leprosos, a los publicanos, a los pecadores, a las rameras, a los desechados de la sociedad? Cristo trató con suma compasión y misericordia a todos los afligidos. Él llevó un mensaje de esperanza y de consuelo a todos los hombres. Él ministró a personas que se asemejaban a cañas cascadas a punto de quebrarse. Él ministró y extendió su compasión a personas que se asemejaban a pábilos humeantes a punto de extinguirse, trayéndoles las buenas nuevas de salvación. Eran tan pesadas las cargas que los líderes religiosos ponían sobre las almas del pueblo que muchos desfallecían en su intento de alcanzar la justicia de Dios por sus obras. Corrían detrás de lo que nunca alcanzarían y corrían detrás de lo que nunca estuvo en la mente de Dios que alcanzarían de esa forma. Los líderes religiosos atormentaban la conciencia y el alma de los afligidos, imponiéndoles cargas que ellos mismos no podían, ni siquiera intentaban llevar. Por eso se asemejaban a cañas cascadas, cañas rasgadas a punto de quebrarse, pábilos humeantes a punto de terminarse el aceite que los alimentaba, desfalleciendo bajo las cargas que le imponían los maestros religiosos. Pero vino el siervo de Jehová a dar su vida en rescate por muchos y a ofrecer la justicia como un don. Él traerá justicia a las naciones. Por medio de la verdad traerá justicia. Maravilloso el ministerio de misericordia y compasión del Señor Jesús. Él, he aquí mi siervo, dice Jehová. Él se complace en hacer mi voluntad. Por tanto me complazco profundamente en Él. No se autopromociona. Busca la gloria del Padre sobre todo. Él no impone cargas. Más bien vino para dar descanso al alma. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí mi siervo. Uno podría pensar que siervo no es para nada un título envidiable, ¿verdad? Quizás amo o Señor sería más apetecible, pero Cristo no tuvo ningún problema en tomar forma de siervo. Él consideró que no correspondía responder, valga el juego de palabras, de otra forma a la voluntad del Padre. ¿Cuánto podemos aprender de esto? Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¡Qué contraste con nuestra actitud! Nosotros vamos por la vida como una pista donde podemos correr nuestra propia carrera. Nosotros consideramos a la vida como el tiempo de que disponemos para alcanzar lo que deseamos. ¿Cuán lejos estamos del sentir de Cristo? Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En un mundo donde todos buscan lo suyo, el creyente se diferencia buscando lo de Dios como Cristo, mi siervo, en quien tengo complacencia. Dos aplicaciones prácticas para terminar de lo que hemos leído y considerado aquí
En primer lugar, no confíes en otro. Solo Cristo es el siervo en el que Dios se complace. No confíes en otro. Solo Cristo es el siervo en el que Dios se complace. Dios no puso su aprobación sobre nadie más. Y Dios no le confió la tarea de buscar y salvar lo que se había perdido a otra persona, ángel, virgen, santo o sacerdote. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si confías en otro para tu salvación aparte de Cristo, estás perdido. Estás perdido, es lo que enseña la Escritura. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, obrar nuestra salvación. Miren ahí en versículos 6 y 7 de Isaías 42. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, lo que tú necesitas, porque estás en tinieblas y ceguera espiritual, para que saques de la cárcel a los presos, lo que tú necesitas, porque estás esclavizado al pecado, a Satanás y a la muerte, y para sacar de casa de prisión a los que moran en tinieblas, lo que tú necesitas, que la luz de la verdad resplandezca en tu corazón. No hay otro que pueda hacer eso por ti, dice la Escritura. Y en segundo lugar, la segunda aplicación, no te mires en otros. Solo Cristo es el supremo ejemplo como siervo. No te mires en otros, no te midas con otros. Solo Cristo es el supremo ejemplo como siervo. Pablo escribió a los filipenses esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No olvides, la vida no es el tiempo que Dios te concede para alcanzar tus sueños, tus proyectos y tus anhelos. Ahí no radica el gozo verdadero. La vida es el camino de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así concibió Cristo su vida, como la de un siervo, llamado y capacitado para la obediencia, no para la autopromoción. Así que cuando miras tu obediencia y tu dedicación a la voluntad de Dios, no te miras con ningún ser humano, mírete con Cristo. ¿Quieres saber cómo va tu obediencia? Mírete con Cristo. ¿Quieres saber cómo eres como esposo o como hijo? Mírete con Cristo. ¿Quieres saber si tratas bien a los demás? Mírete con Cristo. ¿Quieres saber cómo va tu vida de oración? Mírete con Cristo. ¿Quieres saber si estás llevando bien tu ministerio? Mírete con Cristo. ¿Quieres saber cuánto dependes del poder y la sabiduría del Espíritu Santo? Mírete con Cristo. ¿Quieres saber si estás actuando bien cuando eres sometido a presión o a trato injusto? Mírete con Cristo. No te miras con nadie más, solo con Él. Solo con Él. Y si te encuentras en falta, corre a Cristo y pídele que trate con tu corazón. Aprende de Él. Dios dice: he aquí mi siervo. Alabemos al Señor por enviarnos a su siervo, quien ha obrado nuestra salvación eterna, obedeciendo gozosamente la voluntad del Padre. Él ha hecho la obra. ¿Qué hace Cristo ahora? Está sentado. Porque el siervo terminó la obra. Y en su reposo encuentra nuestra alma reposo. Padre, muchas gracias por permitirnos ver estas cosas en la Escritura. Te rogamos que tú nos enseñes más acerca de tu Hijo, y así nuestros corazones sean atraídos a Él en devoción, fidelidad y servicio. En el nombre de Jesús.